En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT, Andrés Cotes, les damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal de YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy es un programa muy especial. Vamos a recordar a aquellas personas detenidas, desaparecidas, personas que fueron arrebatadas de las comunidades, de sus familias y que no están presentes, pero aunque no estén presentes, sus allegados mantienen esa lucha por buscarlos, por conseguirlos, por encontrarlos, mantienen viva su imagen, su forma de ser, su legado, y en este espacio queremos reconocer esa lucha incansable por seguir buscando a ese ser querido. Por eso el título de esta emisión: Voces contra el olvido, memoria y resistencia en la ciudad. Le doy paso a mi compañero Andrés. Andrés, muy buenas noches. Y bueno, hablemos un poco más del tema que vamos a abordar y por favor presente a su invitada. Buenas noches, Sonia. Bueno, como tú lo decías, esta es una emisión que en el día de hoy se viste de un profundo respeto y sentido histórico, porque queremos hablar un poco de lo que fue la conmemoración la semana pasada, de lo que fue la semana del detenido desaparecido. Nosotros sabemos que en Colombia es un flagelo que ha afectado a muchísimas familias, a muchísimas personas que han tenido que sufrir la detención arbitraria o la desaparición de alguno de sus familiares. Y definitivamente hay personas que a partir del ejercicio de la memoria se niegan a olvidar. Y a partir de ahí, el honor de nuestra invitada, que es Gloria Gómez Cortés, la coordinadora general de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, ASFADES. Gloria tiene más de 43 años de lucha con el tema en contra de la desaparición de personas y en contra de la detención arbitraria de personas. Bueno, creo que es la persona con más experiencia en el país que nos podría hablar de este tema, pero voy a permitirle a Gloria presentarse y de nuevo darle las gracias por acompañarnos en el espacio de esta noche. Gloria, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, como ya me habían anunciado, soy Gloria Luz Gómez Cortés. Yo soy hermana de dos personas desaparecidas, Leonardo Gómez Cortés y Luis Miguel Gómez Cortés. Leonardo, detenido desaparecido en 1983 y Luis Miguel en 1988. Y pertenezco a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ASFADES, primera organización de víctimas en Colombia, pero también primera organización que sale a las calles a gritar los nombres y a mostrar los rostros de personas que para inicios de 1980 estaban siendo desaparecidas por agentes del Estado. Por eso se llama detenido desaparecido, porque la persona antes de ser desaparecida fue detenida por organismos de seguridad del Estado, por organismos policiales o del ejército.
Así, al igual que en toda la América Latina, la detención, desaparición es una práctica que surge de los estados y miles y miles de personas fueron desaparecidas por asumir posturas de exigibilidad. Todos aquellos que se oponían a los regímenes establecidos fueron detenidos, desaparecidos. En el Cono Sur, mediante dictaduras militares, y en países como el nuestro, por democracias formales. Así surge nuestra lucha a raíz de la detención, desaparición de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional Distrital en la ciudad de Bogotá, una detención, desaparición que es secuencial, comienza el 4 de marzo de 1982 y termina el 15 de abril, el 15 de septiembre de ese mismo año. 2, 2, 1, 2, fueron desapareciendo, y en cada una de estas detención, desaparición, pues está presente un organismo, el F2, organismo de inteligencia de la policía, ya que las personas que se presentaban en inmediaciones de la Universidad Nacional o cerca de la vivienda o en lugares donde estos estudiantes cotidianamente vivían, se identificaron como F2 con sus distintivos, una placa, y por supuesto en algunos casos, como en la primera de desaparición, que es la de Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho, y Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiante de Enfermería en la Universidad Nacional, delante de varios compañeros estudiantiles. Son detenidos e introducidos en un vehículo y hasta hoy no han aparecido. Detenidos, desaparecidos, y estos personajes delante de toda la gente en plena luz del día se llevan a Orlando y a Pedro Pablo y gritando somos el F2 y con armas en mano. Así sucede en las siguientes desapariciones, y son las familias de estas personas, núcleos familiares que salen a buscarlos, especialmente pues, dirigiéndose a las instalaciones del F2, donde hubo una negación total de la tenencia de los estudiantes, y por supuesto hasta el día de hoy, 44 años en el caso de Pedro Pablo Silva y de Orlando, no han dado razón dónde están, igual que los otros personas desaparecidas. Esta lucha que surge creyendo para las familias que ellos iban a regresar, puesto que había sido una autoridad la que los había llevado y que pensaban que era por algo que había sucedido en la universidad. Nunca imaginaron que iba a ser durante tantos años. La mayoría de los papás y mamás de estos muchachos ya no están, fallecieron sin saber dónde están, dónde estaban sus hijos. El destino final de sus hijos se fueron a la tumba con el dolor, con la angustia y la incertidumbre y la falta de respuestas del Estado colombiano de qué habían hecho con sus hijos, por qué se los habían llevado, pero sobre todo dónde están. Gloria, una pregunta. Mencionabas que ustedes se movilizan a partir de la detención y desaparición por parte de entidades del Estado, sobre todo en la década del 80, pero tenía una pregunta. Por parte de grupos armados organizados, cuando ellos desaparecen en el marco de su actuar ilícito, ¿también estás FADES ahí para apoyar esas familias? Sí, o sea, a partir de la evolución, por decirlo así, de la práctica de la desaparición, definitivamente los 70, los 80 y parte de los 90 se caracterizaron por ser directamente agentes estatales o en complicidad con grupos paramilitares que se dan las desapariciones. Ya a finales de los 90 se empieza a ver que también los movimientos
guerrilleros asumieron la desaparición de personas que en medio de las hostilidades o porque creían que eran contrarios a su quehacer, ¿cierto? Así que nosotros acompañamos, asesoramos y apoyamos a las familias, sea quien sea el responsable, apoyamos y exigimos a las autoridades, porque son las autoridades las que tienen el deber y la obligación, de acuerdo a la Constitución, pero también a los compromisos internacionales, quienes deben buscar a las personas desaparecidas y deben encontrarlas y que regresan al seno de sus familias. Hoy en Colombia la desaparición tanto es responsabilidad directa de agentes estatales como por omisión al cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantías del derecho a la vida, a la libertad y a la protección personal. Así que para nosotras, en el caso de ASFAES, organización, como les decía, primera organización, nosotros hacemos este acompañamiento, esta asesoría ante las autoridades con las familias que cuando se da la desaparición, muchas de ellas no saben exactamente el qué hacer, a pesar de que ya Colombia es uno de los pocos países que tiene una normatividad y unas herramientas jurídicas para buscar, para encontrar a las personas y regresarlas a sus hogares. No ha sido posible que estas herramientas jurídicas se pongan al servicio de las víctimas. Gloria, usted nos contaba acerca de o sea, de su testimonio, cómo usted, hermana de dos personas desaparecidas en la década de los 80, vivió en carne propia o vive en carne propia esta práctica eh, tan despreciable como es detener y desaparecer a un ser humano. ¿Cómo se transforma la vida de una familia la desaparición de un ser querido? Hablemos puntualmente como de lo que usted vivió, de lo que su familia vivió, eh, y además saber que está detenido, desaparecido, que no hay un cuerpo para hacerle un duelo por una muerte de pronto. ¿Cómo es esa incertidumbre también que genera esa desaparición? Bueno, definitivamente la desaparición forzada nos cambia la vida, no la cambia, no. Nuestra vida termina, nuestros proyectos, nuestros sueños, el día que se lo llevaron, ese día se parte de nuestra vida y, bueno, quienes asumimos en un primer momento la búsqueda de ellos, las respuestas, ¿sí? El caminar y el desánimo de no encontrarlos o de encontrar sus cuerpos, porque es que no solamente cuando no hay cuerpo hay un dolor o un duelo suspendido. La desaparición, así saben, la detención, desaparición, en los casos donde no hay cuerpo, que es la absoluta, la desaparición, hay que tener en cuenta que es el crimen perfecto, que es el crimen que a pesar de tener el cuerpo no tiene las respuestas. Así sea de horas, días, meses, años, la familia queda con el daño y la falta de respuestas. O sea, hay interrogantes todo el tiempo. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Por qué se los llevaron? ¿Si los torturaron? ¿Por qué los torturaron? Esa necesidad de respuestas que vivimos los familiares, aparezca o no aparezca el cuerpo. Claro, cuando no aparece el cuerpo, se vuelve interminable esa necesidad de saber, esa necesidad de respuesta. En nuestro país, como en otros países latinoamericanos, dependiendo los periodos que se viven, los cuerpos los han hecho visibles para generar miedo, para ponerlos de escarnio, ¿sí? Y estos cuerpos que siempre se encuentran están torturados, desfigurados y, por supuesto, en muchos casos
son dejados en parajes donde los animales los desfiguran, ¿cierto? Entonces no hay un respeto y un reconocimiento a la dignidad humana. El daño de la desaparición forzada es permanente en el tiempo, nunca lo superamos. Aprendemos a vivir con la incertidumbre, con los altibajos, con las depresiones, con las euforias. Somos personas que nunca volvemos a restablecer nuestra salud emocional. Ese es el impacto que deja en cada uno de nosotras y de nosotras y de nosotros, pero definitivamente la desaparición destruye el núcleo familiar, destruye el núcleo social, porque cada cual se sume en esa necesidad de preguntas sin respuesta de diferente manera, se asume con silencios prolongados, con rabias de todos los días, con esta depresión que a veces nos acompaña. Pero creo que quienes decidimos, como en mi caso, y siguiendo el ejemplo, es Leonardo, a pesar de ser un joven de 18 años, se vincula a buscar a los desaparecidos. Los desaparecen precisamente en el 83, un año después de haber estado caminando y buscando a los desaparecidos del caso colectivo 82, es desaparecido y definitivamente vivió la desaparición de sus compañeros de luchas estudiantiles y es la primera víctima precisamente por buscar. Creo que eso hace que nuestra familia definitivamente, siendo muy numerosa, cada cual asumió de manera diferente esa situación, como le digo, ni siquiera la comunicación de cómo me siento o cómo lo asumo. En los casos donde tenemos hijos pequeños, cómo explicarle, sean o no sean hijos, cómo explicarle a un menor eso que está viviendo, eso que estamos pasando, quienes vivimos la desaparición forzada. Nosotros decidimos por organizarnos, porque fue y será el legado que Leonardo nos dejó y Luis Miguel, que también hizo parte del proceso de ASFAL. Todos hicimos parte buscando. Primero, Leonardo nos llevó la situación de las desapariciones de los estudiantes y luego lo vivimos en carne propia, pero ese fue el legado que él nos dejó y creo que para quienes nos organizamos, decidimos asumir, organizarnos, exigir y reclamar una manera de como desahogar todas estas frustraciones, todas estas rabias, exigiendo y llamando a otros y acompañando a otras familias que viven lo mismo que nosotras a organizarse en una lucha de unidad, sobre todo por la aparición con vida, por la justicia y la lucha contra la impunidad. El no olvidar nos permite que la memoria para los familiares es una necesidad y se vuelve viva y sanadora, decimos en ASFAL desde hace muchos años, porque nos permite volverlos a tener, volver a ver sus rostros desde la memoria, oír sus voces, sus risas, sus luchas, conocer, repasar una y otra vez, nos permite convertir la memoria en resistencia, ¿no? En resistencia contra el dolor, resistencia contra el olvido, resistencia contra la impunidad. Gloria, una pregunta. Bueno, todos sabemos que en este tema, sobre todo en el tema de los primeros desaparecidos, las familias han tenido que tocar distintas puertas de entidades del Estado, donde hay negación, donde hay silencio institucional, donde hay negación del mismo hecho de desaparición o detención de los seres queridos de las familias. Entonces, quisiera a partir de ahí preguntarle cuál ha sido el motor, cuál ha sido esa
energía que les ha permitido continuar durante todos estos años, y además, ¿cuáles piensa usted que son los principales logros de esta lucha? Bueno, definitivamente el motor que nos ha movido en esta larga lucha en todos los países del mundo nos mueve el amor que los familiares sentimos por esas personas que para nosotras nos dejaron una huella, eh, eran personas maravillosas, solidarias, en el caso nuestro, de los desaparecidos de los 70 y los 80, eran jóvenes, jóvenes que soñaban con una igualdad de oportunidades, con calidad de vida, con libertades, eran militantes por la vida, por la dignidad y el amor por ellos y por ellas indistintamente, para cada familia es ese amor el que nos mantiene en esta lucha. ASFAES desde su origen en 1982, pues tiene muchísimos logros en medio de las dificultades, porque cuando ASFAES nace en Colombia ni siquiera se reconocía la desaparición como un delito. Es más, había una negación hasta la existencia de ellos y de los hechos. Cuando íbamos ante los juzgados había una negación de la ocurrencia de los hechos. Así que tuvimos que, por eso salimos a las calles a gritar sus nombres y para que esta sociedad conociera de este drama que estaban viviendo las familias de personas que simplemente nadie daba razón de ellas. Así que lo primero que pusimos fue nuestra voz, nuestro grito para lograr una solidaridad y una sensibilidad de esta sociedad, de esta población que veían los transeúntes a un puñado de mujeres, hombres, con un puñado de jóvenes estudiantes gritando unos nombres, gritando y exigiendo que nos los devuelvan vivos porque vivos se lo llevaron. Creo que este fue un primer logro, aprender a caminar las calles, a coger las megáfonos, a perder un poco, dominar el miedo y siempre pensamos porque ellos valen todos los riesgos, porque nosotros nacimos en medio de una represión contra nuestra lucha, nos quitaban los pasacalles, nos quitaban las fotografías, intentaban llevarse a los jóvenes que nos estaban acompañando. Luego empezamos a hacer, ante la falta de respuesta y de atención del Estado colombiano, incursionamos en el ámbito internacional. Desde 1984 empezamos a asistir a las asambleas de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto que en 1983 nos vinculamos a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEFAN, que aglutina asociaciones de todos los países de América y desde México hasta Chile, y por supuesto que tiene un reconocimiento ante el Consejo de Derechos Humanos hasta hoy de tener categoría 2, estatus con categoría 2. Esto quiere decir que siempre en todo lo relacionado con las desapariciones en el mundo, nuestras opiniones, nuestras sugerencias son tenidas en cuenta. Esto nos dio la posibilidad de estar año tras año insistiéndole al sistema de Naciones Unidas que llamar la atención sobre lo que está pasando en Colombia. Uno de los primeros logros es haber presionado para que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias viniese a Colombia, que finalmente en 1988 hace su primera visita para constatar, según lo que decía el Estado colombiano en ese momento, que en Colombia no habían desaparecidos, por eso venía a constatar la negativa, sino que había personas que estaban difamando de la democracia de Colombia. Por eso logramos el artículo 12 de la Constitución Política del 91, donde hay una prohibición expresa de la práctica de la desaparición forzada, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, pues, durante 2 años insistimos ante el Congreso, por fin hasta en el 2000, en el mes de julio, se aprueba la Ley 589
que reconoce como delito la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la tortura y el genocidio. Esta ley que nos da herramientas como el mecanismo de búsqueda urgente, el registro nacional de desaparecidos, la protección de los bienes de los desaparecidos, hace que el Estado tenga que utilizar esas herramientas que definitivamente no han sido puestas porque, al servicio de las víctimas, porque no hay voluntad política. Hasta hoy no hay esa voluntad política. Si bien es cierto, hemos logrado que se reconozca como delito, que hayan herramientas que ya los medios de comunicación y los mismos funcionarios y autoridades hablen de la situación de las desapariciones, no ha sido eficaz porque Colombia es uno de los países donde hay un universo indeterminado de casos y la mayoría de ellos siguen sin ser encontrados y todos ellos están en la impunidad. Este ejercicio hizo que empezáramos también a presentar los casos ante estamentos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité del Pacto en Naciones Unidas, ante la falta de respuesta de la Fiscalía y de todas las entidades que les corresponde ser parte en la búsqueda, en la identificación y en el hallazgo de las personas desaparecidas, porque Colombia también se volvió el país donde se empezó a exhumar a raíz de la ley 975, a exhumar y a exhumar y exhumar sin saber a quién se buscaba y sin saber a quién se iba a encontrar. Hoy por hoy todavía hay varios miles de cuerpos embalados en bodegas de la Fiscalía de Medicina Legal que siguen sin poder ser identificados porque no hay con quien cotejar información, documentar y también hacer cruces biológicos para determinar esos cuerpos óseos a quien corresponden. En este largo camino también fuimos artífices, por supuesto, del impulso y aprobación de la ley 1408 del 2010, que es una ley que surge precisamente en el marco de la 975, una propuesta de algunos congresistas de lo que se llamaron ley de cementerios, que ante la situación dramática de lugares donde nunca se podía entrar a rescatar cuerpos, debería ser declarado camposanto en todo el territorio nacional. Por eso nos dimos como a la tarea de cambiarle esa propuesta de proyecto de ley y hoy por hoy tenemos la ley de homenaje, precisamente que por primera vez reconoce la lucha de los familiares y las actividades de conmemoración de las personas, de los familiares, la última semana de mayo y el 30 de agosto. Un poco recogiendo que mayo es el mes de la madre, pero también el mes de la Virgen, por eso en los 80 se decide porque la mayoría de las integrantes de las asociaciones pues éramos mujeres, pero no porque no participaran hombres, sino porque los hombres estaban detrás de las mujeres, porque las mujeres los protegíamos ante el riesgo de que se lo llevaran, ¿ve? Y algunos de ellos los papás que por vivir América Latina un escenario de machismo donde los hombres eran los que se demostraban la fortaleza, las mujeres podíamos llorar o lo único que sabíamos hacer era llorar, ¿no? Era lo que hacían los funcionarios, ¿no? Vienen a chillar acá. Así que por eso se escoge la última semana de mayo como la semana por los detenidos y detenidas desaparecidos. Así que también el FEFAN, que surge en 1981, pero que la primera semana que hicimos en todas las asociaciones integrantes de FEFAN, en Colombia FAES, fue en 1984, ya como un compromiso permanente de las asociaciones y agrupaciones que hacemos parte de la federación,
en el caso nuestro, bueno, y en otros países, en medio de la persecución, de los hostigamientos, de no querer permitirnos hacer estas acciones públicas de dignidad acompañadas de misas. Estaba precisamente recordando que en algún momento intentamos hacer una misa en la Catedral de Bogotá y por supuesto nos cerraron la catedral y no nos quisieron porque en ese entonces el nuncio apostólico dijo que ellos no hacían misas por guerrilleros. ¿Ve? Así que lo que le respondimos los familiares de los desaparecidos es que los guerrilleros también eran hijos de Dios. Y definitivamente todas las acciones fueron siempre hostigadas o por la policía y organismos de seguridad del Estado, tratando de acallar esta lucha de amor y resistencia. Parte de esta invitación también es poderte hacer la pregunta, ¿cómo estuvo esta última semana del mes de mayo en el marco de esta conmemoración? ¿Cuáles fueron las actividades más relevantes? ¿Cómo este tipo de eventos y actividades han servido para la reparación de las familias que tienen en este momento desaparecidos y detenidos? Bueno, al convertirse esto en ley de la República, definitivamente hay muchísimas organizaciones hoy en día. Creo que eso nos fortalece en que ASFA es como pionera de la organización de las familias, pero también como pionera de estas acciones, pionera en la construcción de retablos. Bueno, hemos logrado que cada cual desde su feudo, que ahora las entidades han salido queriendo adueñar de esta semana que es muy de los familiares, muy de las luchas de las organizaciones que estamos en contra de la impunidad, por la verdad, por la justicia. Siempre vamos a tener muchísimas acciones. Bueno, nosotros este año ASFAES estuvo en varios colegios haciendo la Galería de la Memoria, pero también haciendo charlas donde hablamos de la situación de las desapariciones, porque creemos que los jóvenes, estas nuevas generaciones, uno tiene que saber esta situación de horror que vivimos las familias, pero también esta lucha de amor y resistencia, y es un llamado para que ellos también se comprometan a asumir una postura de los jóvenes, cómo le aportamos y cómo logramos erradicar la desaparición forzada en nuestro país. Así que estuvimos en varios colegios, pero también estuvimos en varios conversatorios y en actividades muy propias de la Semana del Detenido Desaparecido. Gloria, a partir de ahí me viene la siguiente pregunta. Nosotros hoy por hoy, por investigaciones que ha venido realizando el IPASUD, en especial una, que es la investigación de cartografías de la ausencia, desafortunadamente vemos que este fenómeno de la desaparición se ha trasladado fuertemente hacia las niñas, los niños y los adolescentes. Hoy Bogotá tiene el no honroso lugar de tener casi, de ser la ciudad que más niños, niñas y adolescentes tiene desaparecidos en el continente. Entonces, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo han visto y cómo han cambiado estas dinámicas urbanas para que en este momento las víctimas terminen siendo nuestros niños y nuestras niñas? A ver, es que, aquí hay otros delitos conexos, ¿no? Que son y terminan en una desaparición forzada. Nosotros seguimos diciendo que es forzada porque no se les garantizó la debida protección. Sean niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, indistintamente quién haya sido el desaparecedor,
hay una falta del Estado en la debida protección. Y muy grave que sean niños y niñas que en muchos casos anteriormente se decía que todos habían sido reclutados, Hoy hay una situación mucho más grave de temor y angustia porque se ha sabido y se está investigando que muchos de estos niños, niñas y jóvenes están siendo desaparecidos para robar sus órganos. Ese es un delito igualmente doblemente atroz, pero que no se le ha puesto atención, ni se ha investigado, ni se le ha la debida protección a esta población. Igual Bogotá también es una de las ciudades donde más mujeres están siendo desaparecidas por sus parejas o sus exparejas. Y situación que agrava estos hechos es que las autoridades, y con esto de que las desapariciones forzadas solo son las del conflicto armado, eso no es así. Creo que esto de la justicia transicional que nos trajo con los casos de desaparición, solo los del conflicto armado, y han desconocido y no han atendido inmediatamente estos casos que han ocurrido a partir del 2016 hacia adelante, y que como no son conflicto armado, no los asumen con la inmediata celeridad y prontitud que se debe hacer. La Fiscalía General de la Nación, en muchos de estos casos, de acuerdo a las familias que nos han contactado, dicen que los mandan porque dicen que si son conflicto armado tienen que irse para la JEP y para que los busque la unidad, y la unidad y la jurisdicción tampoco lo han asumido. Bueno, la jurisdicción especial no los asumió, pues porque ni siquiera abrió el macrocaso, no le dio apertura al macrocaso sobre desaparición forzada. Y por supuesto la unidad, como no son para ellos conflicto armado, nadie los busca. Esa es una situación muy preocupante. Nosotras hemos valorado esta situación y llamamos, estos son los casos huérfanos a nadie le importa, a sus familias que viven el drama, el día a día, y que no encuentran eco en las autoridades, en esa necesidad de saber dónde están. Doña Gloria, quiero que nos aclare acerca de los avances que ha tenido nuestro país acá en Colombia, el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada, y además también cuáles son o han sido esos mayores obstáculos que se han presentado, que se le han presentado a las familias en la búsqueda por ese ser querido para garantizar la verdad y la justicia, pues, de las víctimas. Creo que no hay investigaciones, no hay avances. Colombia es uno de los países donde hay una impunidad total en todos los casos. La falta de voluntad, vuelvo y repito, en la justicia transicional, que pensábamos que iba a ser una posibilidad de la búsqueda y de una atención adecuada, no quiso darle apertura al macrocaso de desaparición, y las familias pues no pueden acudir a ella. Los casos recientes del 2016 no los atiende, los debe asumir la Fiscalía, y en la Fiscalía hay un cambio cotidiano, por no decir cada 2 meses cambian de fiscal, ningún fiscal responde, porque la respuesta cuando interponemos un derecho de petición o vamos allá, lo que nos dicen es: yo lo acabo de recibir, no tengo ninguna información, ¿ve? Entonces no puedo darles ninguna respuesta porque lo acabo de recibir, no lo conozco, no he leído el expediente. En definitiva, nadie los está buscando, sus familias, pero las familias también, como van a la fiscalía dice, el CTI es quien debe buscar, ¿cierto? Entonces, cuando se presume que son conflicto armado,
porque son del 2016 hacia atrás, porque muchas familias que no habían denunciado empezaron a denunciar con esto boom de la unidad de búsqueda, pues simplemente son casos que también fueron de conocimiento de la Fiscalía y definitivamente casos donde ni siquiera se ha completado la documentación para poder hacer los cotejos y los cruces de los cuerpos que han llegado históricamente a medicina legal sin identidad, sin ninguna posibilidad de identificación y mucho menos tener con quién cotejarlos, ¿ve? Entonces creo que tenemos todas las herramientas, tenemos leyes, tenemos la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que es un logro de los familiares de Confeval, impulsando esta convención que Colombia ratificó en el 2011 mediante la ley 1418, pero que no se aplica. La convención tiene unas herramientas que elevan a derechos universales la búsqueda, la no desaparición, la verdad, el derecho a la justicia, pero definitivamente, vuelvo y repito, no, estas leyes no se han puesto al servicio de las familias, pero sobre todo las víctimas. En los casos donde se han logrado condenas o sanciones han sido en el sistema internacional, en la Comisión Interamericana y en la Corte, y por supuesto algunos pocos casos en el ámbito de Naciones Unidas ante el Comité del Pacto, cuyos fallos también adolecen de un compromiso de cumplimiento, toca estar insistiendo una y otra vez para que el Estado colombiano responda. ¿Vería usted que en Colombia hemos normalizado esta práctica? Es decir, tanto las instituciones no se ve que hagan la mayor cosa, pero la sociedad como tal, ¿qué acciones concretas como sociedad deberíamos tener para que no se siga repitiendo la desaparición forzada? Porque en Colombia desafortunadamente estamos normalizando todo, la desaparición, la muerte, que haya un conflicto armado. Entonces, ¿cómo ve este panorama? No, definitivamente no hay de la sociedad una respuesta de apoyo, de solidaridad hacia las familias. Y como no hay una respuesta y no hay sanciones, no hay castigos, pues sigue habiendo desapariciones, sí, sigue perpetuándose la impunidad de la reina, decimos, y nadie ha sido capaz de destronarla. De ahí por supuesto, a la indiferencia y en muchos casos el desprecio. Todavía hay quienes cuando hacemos nuestras galerías públicas llegan a hacer comentarios ofensivos, agresivos contra eh, eh, las, las galerías que hacemos en parques y en plazas públicas, acusándolos de guerrilleros, de delincuentes. Eh, y, por supuesto, si bien es cierto se ha avanzado, todavía nos falta mucho compromiso de la sociedad que debería volcarse a repudiar estos hechos, la práctica de la desaparición y, por supuesto, a exigir respeto y garantías por la vida y, por supuesto, la justicia, si exigimos, si todos exigiéramos y para que se diera la justicia, pues acabaría la impunidad y se lograría la erradicación de la desaparición. Pero no ha sido así. La sociedad sigue sin responder, ¿no? Aunado a esto, hay muchas leyes que han utilizado la necesidad de que quedan las familias en lo económico para manipular con leyes que asistencialistas que la llevan a dejar un poco de lado la lucha por la justicia. Gloria, este programa en su mayoría lo escuchan docentes de la Universidad Distrital, estudiantes y otra gran cantidad de jóvenes del Distrito Capital. Quisiera preguntarle
¿cuál es el mensaje suyo desde su experiencia para la academia? ¿Y cómo puede la universidad pasar de ser un sujeto observador que documenta el dolor de las demás personas a volverse un actor fundamental para colaborar en la lucha que vienen dando desde ASFAES? No, yo creo que innegablemente lo hemos planteado. Bueno, Azuaje llegó y se metió en la academia desde los 80, nos metimos a la Universidad Nacional, en algunas ocasiones estuvimos en la distrital, en todos los espacios, llamando la atención del papel tan importante que tiene que cumplir la academia. La academia tiene que formar profesionales con sensibilidad en disciplinas que tienen que ver con la atención, con la investigación, eh, y con definitivamente acciones que ayuden a las familias en todo este sentido. Sobre todo, la academia tiene que fortalecer en todas las disciplinas la memoria de este país que sigue sin conocer la realidad y la verdad. Se conoce a veces un pedacito de la historia oficial, pero la historia desde la memoria de las víctimas, desde las luchas de las familias, desde la lucha de los familiares, de los desaparecidos, definitivamente la academia tiene que asumirla también desde estas capacidades que hemos construido. Los familiares hemos construido herramientas, hemos construido diferentes maneras de nosotras mismas hacer acompañamientos socioafectivos, lo que llaman psicosocial, porque la academia en lo psicosocial tiene que acercarse a la desaparición como una situación, un hecho que daña y que se debe atender diferente a otras situaciones de acompañamiento psicosocial o de atención psicosocial. Creo que la academia tiene que reconocer esta sabiduría que tenemos los familiares, los que nos hemos dedicado a buscar, a construir herramientas, mecanismos, lenguajes, expresiones que permitan dar a conocer esta realidad que vivimos. Creo que también las facultades que manejan todo lo que es el arte, la cultura, pueden tener que jugar un papel importantísimo en poner en el escenario la sensibilidad y estas historias de vida que van a servir para la sensibilización de la sociedad y la solidaridad y el compromiso de todos y todas para erradicar la desaparición. Pero que no se olvide y que no se repita es lo que necesitamos, que no se olvide, que no se repita. Y por supuesto, yo creo que la academia tiene que reconocernos en nuestras capacidades y creo que a eso nos han dejado un poco, sin desconocer que hemos avanzado, producto que de esto estamos hoy en este espacio de la Universidad Distrital, de verdad, muy importante. Gloria, pensando en el futuro y en la no repetición, ¿cuáles son las lecciones fundamentales que le deja ASFAES a la juventud colombiana? Teniendo en cuenta que más allá el ejercicio de no repetición, más allá de ser un ejercicio de memoria, también conlleva el componente de prevención. Teniendo en cuenta ese componente de prevención, teniendo en cuenta el componente de la memoria, teniendo en cuenta las características, como usted decía, que tiene una víctima de desaparición forzada, ¿cuál es el mensaje que ASFAES le puede dejar después de esta lucha a la juventud colombiana? Bueno, yo creo que la juventud tiene que apersonarse del conocimiento del pasado, del presente, que es para nosotros siempre será. El pasado siempre es presente y futuro, ¿no? Para que no se repita, pero yo creo que la juventud tiene que asumir también la prevención, ¿no? Pero también jugar un papel
que fortalezca escenarios de compartir la historia. Yo creo que la juventud tiene que exigir en las aulas el áreas sociales que se perdió, o hay una laguna inmensa de tiempo donde no se dictaban estas clases, no se asumía las sociales como una asignatura obligatoria, y uno se da cuenta cuando va a los colegios y a las universidades que la juventud desconoce la historia. Entonces yo sí creo que la juventud tiene un compromiso de apersonarse de la historia vivida, pasado y presente, para que no se repita. Y también para prevenir. Yo creo que la juventud también tiene que poner al servicio todos los jóvenes todo esto de las redes sociales para bien, ¿sí? Pero no olvidarse que por encima de las redes sociales estamos los seres humanos con sentimientos y sensibilidad, y que necesitamos que los jóvenes, la juventud con el ímpetu, con toda esa creatividad, la pongan también al servicio de de apoyar a las familias a transitar en este largo camino lleno de dolor, pero también lleno de resistencia. Hay que siempre insistir contra el olvido y contra la impunidad. Gloria, cuando una persona en el distrito capital o en el país sufre la desaparición de un familiar, ¿cómo puede llegar a ustedes? ¿Cómo puede llegar a SFAES? ¿Cómo puede sentir el acompañamiento de ustedes? ¿A dónde se debe dirigir? Bueno, nosotros tenemos nuestra sede acá en Bogotá, pero también tenemos seccionales. La mayoría no tenemos sedes porque primero no tenemos para pagar, no tenemos recursos, ¿sí?, para sostener, pero siempre tenemos en la página, y lo que hacemos es por medio, pues, del WhatsApp, y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacemos parte por mandato de la ley 589, y entrar a la página de ASFAES, ahí encuentran el número de contacto, y por supuesto también tenemos nuestro canal en YouTube, pero en la página encuentran la información. asfaes.org, www.asfaes.org. Así que ahí en la página van a encontrar la información, el número de teléfono para contactarnos. Gloria, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Creo que desde el Instituto de Paz de la Universidad Distrital y en conjunto toda la Universidad Distrital reconocen la labor que ustedes han desarrollado como ASFAES y ese camino que han recorrido para sensibilizar a un país que muchas veces olvida. Y entonces ustedes se han puesto la camiseta de negar ese olvido en honor a sus familiares y a las personas cercanas, porque dejan un vacío muy grande en el corazón, y esa ausencia de no saber dónde está el ser amado es algo que en realidad uno no le desearía a nadie. Entonces, expresarles nuestra solidaridad y respaldo como Instituto de Paz de la Universidad Distrital, ofrecerles el espacio del instituto y ofrecerles el espacio también de este programa de qué está pasando, para que ustedes tengan una ventana para contar sus avances, sus retos, que se vienen, distintas actividades, para que denuncien también, porque hay muchos temas que parten de la denuncia y de la movilización social. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, este bello momento. No sé si tengas algo para finalizar y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. No, a ustedes también.
Gracias, pero el reconocimiento a nombre de ASFADES, porque estos espacios los necesitamos como escenario de difusión de nuestra lucha, pero también como un llamado a que nos pongamos la camiseta en la lucha contra la impunidad. Y por supuesto va muy fuerte este reconocimiento y vamos de verdad a utilizar este canal muy importante de una universidad que también ha sido víctima de algunos desapariciones de estudiantes, de agresiones, y vamos a juntar fuerzas en esta lucha por los derechos humanos, porque sean realmente una realidad desde el respeto y la dignidad. Muchas gracias a nuestra invitada, muchas gracias por abordar este tema tan importante. Y bueno, antes de despedirnos, tengo una invitación, o el Instituto de Paz tiene una invitación muy importante y tiene que ver con el conversatorio Diversidad, Derechos y Saberes LGBTIQ+ en la academia. Esto va a ser el 4 de junio, es decir, este jueves de 10 de la mañana a 12 a 12 del mediodía. Esto va a ser en el Auditorio Investigadores Aduanilla de Paiva. Entonces, les deseamos una feliz noche a todos nuestros oyentes y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.